Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. Hemos estado aprendiendo lecciones importantes en base al Evangelio según San Juan. Juan, el discípulo amado, aquel que recostaba su cabeza en el pecho del Maestro de Galilea, nuestro Señor Jesús. Aquel que acompañó a Jesús en el monte de la transfiguración y que estuvo con él aún al pie de la cruz. Juan, conocido como el discípulo amado. 70 años después de que Jesús ascendió a los cielos, decidió escribir sus memorias de las grandes enseñanzas que recibió de Jesús. Y hemos tocado temas tan interesantes como aquel que decía, así soy yo. ¿Cuántos recuerdan ese tema? Así soy yo. Fue cuando Jesús habló con Nicodemo y le habló sobre el nuevo nacimiento y enseñarle que podemos nosotros cambiar si permitimos que Dios entre a nuestra vida y transforme nuestra manera de ser, de pensar y de actuar. También hablamos sobre el tema de la serpiente de bronce, contando el relato que Jesús sigue hablando de cómo los israelitas en el desierto se estaban muriendo por la mordedura de serpientes. Y dijo, así como Moisés levantó una serpiente de bronce, mandado por Dios, y el que viera a la serpiente sería salvado de la muerte, así el Hijo del Hombre, Jesús, será levantado en la cruz del Calvario, y el que le vea será salvo. ¿Cuántos han levantado su mirada a Jesús en la cruz del Calvario y han recibido salvación eterna? Bendito sea el nombre del Señor. Hablamos también de aquel tema, creyeron, pero Jesús no les creyó. Muchos vieron los milagros de Jesús, pero Jesús no les creyó, porque no hubo un cambio interior verdadero en ellos. También hablamos de aquel tema, 6 vasijas llenas de un milagro, el primer milagro de Jesús, la transformación del agua en vino. Cómo el Señor viene y enseña a través de ese milagro que el período de la ley estaba terminando y comenzando el período de la gracia. Ahora ya no teníamos que usar las vasijas llenas de agua para hacer el rito de la purificación de los judíos. Ahora el Señor toma una nueva manera de purificarnos y lo hace precisamente a través del derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Y Él es el que nos purifica, habitando en nosotros el vino nuevo, el vino del Espíritu Santo. Pero luego hablamos de Jesús y el mercado en el templo. Hablamos cómo el Señor entró a ese cuarto patio, el patio donde estaban los gentiles. Solo hasta ahí podían entrar. Luego estaba el patio de las mujeres, luego el patio de los hombres judíos y luego el de los sacerdotes. Pero todos los gentiles podíamos entrar solamente al patio de los gentiles, que era donde había un mercado. Ahí vendían bueyes, ovejas, palomas, todo lo necesario para presentar delante del sacerdote una ofrenda para la purificación de los pecados de cada persona. Pero el Señor enseña allí que no debe de usarse el lugar de adoración a Dios para distracción o regateo o negocio que estorbe.
La adoración a Dios debe de hacerse con respeto. Por eso le decíamos hoy a los padres que dedicaron a sus bebés que deben llevarlos a la área de pequeños gigantes, donde hay cunitas para cada uno de ellos, donde hay lugares adecuados para cambiarles pañales, para alimentarlos, para que crezcan desde chiquitos en un ambiente adecuado. Porque un solo bebé llorando en la congregación distrae a toda la congregación. Ahora imagínense ustedes si tenemos 500 bueyes, 1000 ovejas, 3000 palomas y un montón de cambistas de monedas. Ya no se puede adorar al Señor como debe de ser. ¿Cuál fue el propósito de Juan al escribir el libro? Este cuarto evangelio. Pues el propósito lo encontramos en Juan 20:30. Dice: Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. ¿Qué es lo que busca Juan? Juan escribe este evangelio a todo el mundo. Por eso es famoso el texto bíblico de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan escribe al mundo entero, y por eso todo lo escribe pensando en que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Y al creer que Jesús es el Hijo de Dios, nosotros podamos tener vida eterna. Pero hoy llegamos a una porción de la Escritura que involucra a otro Juan. No solo a Juan el amado, el autor del Evangelio, sino a otro Juan, conocido como Juan el Bautista. ¿Cuántos han oído hablar de Juan el Bautista alguna vez? No era una denominación en ese entonces, no es que fuera de la iglesia bautista, sino que él fue el que empezó a predicar el Evangelio de Jesucristo y a practicar el bautismo en agua. Juan el Bautista es el primer predicador que aparece en la tierra después de 4 siglos sin predicador. Imagínese usted, 400 años no había ningún predicador. De repente aparece Juan el Bautista predicando y aparece con un estilo excéntrico. Juan el Bautista aparece vestido de pieles de camello. Ya con eso ya llamaba la atención. Andaba como que era uno de esos esenios del desierto. Dice que solo comía langostas y miel silvestre. Ahora usted se imaginó mariscos, pero no, me refiero a esos avecitas o esos insectos voladores que se llaman langostas, no aquellas que usted come en Red Lobster. Era un personaje peculiar, Juan. Y no solo por su estilo extraño y peculiar, sino por su mensaje desafiante de arrepentimiento para poder alcanzar el reino de Dios. Juan abrió el camino. Juan rompió brecha. Juan fue punta de lanza. Juan fue el primero en hacer que el Evangelio empezara a sonar, el mensaje del arrepentimiento, las buenas nuevas. Y las multitudes se acercaban a Juan. Y el ministerio de Juan descolló, desarrolló y figuró en las primeras planas y en las carátulas de las revistas y en los telenoticieros, si hubieran habido. Pero no había nadie. Juan estaba prácticamente sin competencia, solo él predicando el Evangelio.
Y se dan cosas interesantes en la vida de Juan que debemos nosotros entender. El bautismo de Juan era una demostración visual del arrepentimiento al dejar al viejo hombre en el agua y salir como un nuevo hombre fuera del agua. Leamos ahora Juan capítulo 3, versículo 22. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Allí pasó algún tiempo con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salín, porque allí había mucha agua. Así que la gente iba para ser bautizada. Esto sucedió antes de que encarcelaran a Juan. Recuerden ustedes que a Juan lo encarcelaron por atreverse a dar un mensaje de juicio al rey de la época, y le costó que le quitaran la cabeza. Así terminó el famoso Juan el Bautista en un azafate. Ahí terminó su cabeza. Se entabló entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío en torno a los ritos de purificación. Aquellos fueron a ver a Juan y le dijeron: Rabí, fíjate. Alguien dice que solo los guatemaltecos dicen fíjate que, pero aquí están también en el Nuevo Testamento diciendo fíjate, fíjate, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio, ahora está bautizando y todos acuden a él. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda, le respondió Juan. Ustedes me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. A él le toca crecer y a mí menguar. Dígale a su vecino, a él le toca crecer y a mí menguar. ¿Les parece? Digámoslo juntos. A él le toca crecer y a mí menguar. Esa es la realidad. Ahora que Jesús también estaba bautizando, todos acudían a él y ya no a Juan el Bautista. Ahora, a los ojos de todos, Juan tenía competencia. Su primo, Jesús era primo de Juan. Su primo había abierto otro ministerio. Y de pronto, todo el mundo se estaba yendo con Jesús y no con Juan. Pero recordemos que Juan el Bautista había venido a preparar el camino del Señor. Él siempre dijo, voz del que clama en el desierto, preparen camino para el Señor. Él siempre supo que su ministerio era de abrir la brecha, abrir el camino para que viniera luego Jesús a establecer su reino aquí en la tierra. Por lo mismo, él era el único que estaba bautizando a los judíos en el río Jordán. Solo él lo hacía. Sin embargo, luego que Jesús fue bautizado por Juan, también comenzó a bautizar. Aunque si leemos Juan 4:2, nos damos cuenta que Jesús no era el que bautizaba a ninguno, sino que eran sus discípulos los que lo hacían. Y eso es importante. Jesús, como que había ido a recibir un curso de administración. Jesús sabía lo que era la selección de personal, la capacitación del personal, la delegación al personal y la supervisión del personal.
Jesús seleccionó a 12, los capacitó, los enseñó y los supervisó y luego los envió. Y finalmente, al terminar su ministerio, envió a 120. Y esos 120 son los responsables de que aquí hayamos hoy en día miles alabando al Señor. Démosle un aplauso a esos que hicieron esa labor de traer el mensaje para que nosotros lo conozcamos. Debido a que ahora ambos bautizaban, se dio una discusión entre los discípulos de Juan y un judío en torno a los rituales de purificación. Seguramente decían, bueno, ¿cuál es el bautismo más importante? Unos decían, bueno, el de Juan porque fue primero. Y otros decían, no, el de Jesús porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los discípulos de Juan veían, al ver a Jesús y sus discípulos crecer en el ministerio, que Juan había perdido mucha fuerza. Y el ministerio de Juan ya no estaba tan fuerte como antes. Por eso Juan dice que ahora todos acudían a él, refiriéndose a Jesús. ¿Cuál era entonces el mejor? ¿Cuál tenía más validez? Los discípulos lo cuestionaban. Y a los discípulos de Juan les preocupó que ahora el ministerio de Juan viniera menos. Y aparece aquí en este pasaje el espíritu de disensión y competencia malsana. Los discípulos de Juan el Bautista intentan crear división entre el profeta y el Señor. Tientan el orgullo y el ego de Juan. Y esto es un llamado de atención al peligro de la división entre hermanos, algo que Dios abomina. Esto pasa todo el tiempo. En la empresa donde usted trabaja, quizás usted ha estado ahí por muchos años y usted es la persona más importante, entre comillas, en ese departamento, y de repente contratan a alguien que viene con nuevos bríos, con nuevo entusiasmo, y pareciera que empieza a ganar puntos y a alcanzar posiciones, y usted se empieza a sentir como desplazado porque hay alguien que es más joven que usted, más inteligente que usted, a lo mejor más atractivo que usted, a lo mejor más preparado que usted, y a lo mejor hasta gana menos que usted. Y esa situación empieza a causar un poquito de conflicto, puede causar. Usted está en la escuela y en la clase en la que usted está, de repente usted es el abanderado de la clase. Pero en el nuevo año aparece un nuevo estudiante, que resulta que este es más chispudo que usted. Y de pronto usted ya no es el abanderado, sino que es el nuevo. Todos los méritos del maestro van al nuevo. Y usted siente que está sufriendo la competencia. Y lo peor es que algunos de los amigos suyos se le acercan y le dicen, ¿ya viste aquel que se está creyendo, hermano? Si aquí vos sos el rey. Y empiezan a sembrar cizaña. Y empiezan a sembrar semillas de disensión, de discordia. Allí es donde hay que tener mucho cuidado, porque hay un llamado de atención al peligro de la división entre hermanos. Esto es algo que Dios abomina. Dios abomina que haya división entre hermanos. Dígale a su vecino, Dios no quiere que haya división entre hermanos. Ni por la herencia, ni por el cariño del padre, ni por nada. No debe haber división entre hermanos. Vea lo que dice Proverbios 6, 16. Hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables: los ojos que se enaltecen,
la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Si usted conoce a alguien que siembra discordia entre hermanos, quizás lo vio hoy en la mañana en el espejo, eso lo aborrece Dios. Usted no debe sembrar discordia entre hermanos. El Señor aborrece todo lo que sea causa de división, como por ejemplo un espíritu sectarista. 1 Corintios 3, 1 al 4 dice: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros. Ser inmaduro, ¿qué significa ser inmaduro? Apenas niños en Cristo. Un inmaduro es un niño en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras hay entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Cómo sabemos que alguien es inmaduro? Porque tiene celos y contiendas. Celos de que aquel saca mejores notas que yo. Celos de que aquel gana más que yo. Celos de que aquel es más popular que yo. Celos de que aquel prospera más que yo. Celos. Y los celos que llevan a las contiendas. Cuando usted tiene celos y contiendas, usted está demostrando que es un inmaduro. ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo, y otro, yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? En Mateo 12:25, Jesús dijo, Jesús conocía sus pensamientos y les dijo: todo reino dividido contra sí mismo queda asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. ¿Quiere usted que su familia se mantenga en pie? No permita que se divida contra sí misma. ¿Quiere que su ciudad se mantenga en pie? Que no se divida contra sí misma. ¿Quiere que su patria se mantenga en pie? Que no se divida contra sí misma. Pero cuando empieza la división entre hijos, entre nueras, entre yernos, entre suegros, entre consuegros, no se puede mantener a una familia. La familia se viene abajo. La ciudad se viene abajo. Toda empresa dividida contra sí misma se viene abajo. Por eso no podemos permitir que hayan celos entre nosotros, contiendas entre nosotros. Si alguien llega a sembrar discordias, no acepte esa siembra, rechace esa semilla. Gócese con que alguien está mejor, gócese con que alguien está prosperando. No sienta la envidia que puede llegar cuando vemos la prosperidad de otros. Juan les explicó a sus discípulos que él era como el amigo del novio, que se alegraba por el novio. En Juan 3:29 leemos la primera parte de la respuesta de Juan. Dice: el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda, dice Juan. Yo estoy rebosando de alegría cuando veo a Jesús realizar su ministerio. Yo veo a Jesús prosperar en lo que está haciendo, y eso lo que hace es inundarme de alegría. Así como un buen amigo se alegra porque el novio tiene la novia, Juan el Bautista se alegraba que el ministerio de Jesús estuviera creciendo. ¿Cuántos han estado en alguna boda alguna vez? ¿Acaso se pone usted triste porque se está casando un muchacho y una muchacha? No. Si usted es amigo del novio, pues se alegra, ¿verdad? La costumbre en aquel entonces era que el mejor amigo del novio era el encargado de controlar la puerta de la habitación donde estaba la novia. Y él tenía que asegurarse de que solo el novio entrara.
Era un celoso guardián de la novia de su amigo. Y cuando oía que el amigo se estaba acercando, se alegraba, porque decía, bueno, ya cumplí mi misión, ahora que entre aquel y que disfrute a su novia. Pero qué problema sería que llegara el novio y le dijera, mira, se me coló uno. Allí estaba el amigo, feliz de ver a la novia con su amigo. En estos días he estado en varias bodas y puedo observar a los amigos del novio alegres, porque ya está su amigo llevando a cabo su proyecto. No está triste ahí porque hay tantas fotos que le toman a aquel y a mí ni una. Pero es que el que tiene que ser el centro de la boda es el novio y la novia. Hermanos, nosotros esperamos las bodas del Cordero y el centro de esa boda es el novio, el nuestro Señor Jesucristo. Él es lo más importante, Él es lo más grande que hay en nuestra mente. Es cierto, no era el ministerio de Juan el que estaba creciendo, pero sí estaba creciendo el de Jesús. Y en lugar de llenarse de celos, se llenaba de alegría y se gozaba por lo que estaba pasando en la vida y ministerio de Jesús. Juan no se mostró celoso, sino que se mostró sumiso a Jesús. Así como el novio es más importante que el amigo, él sabía que Jesús era más importante que él. Jesús era la razón de su ministerio. Juan les explicó a sus discípulos que a Jesús le tocaba crecer y a él menguar. Vemos a un Juan el Bautista que no justifica la disminución de personas que llegaban a escucharlo predicar y a ser bautizados en Enón. Por el contrario, vemos que le responde a sus discípulos tal como leemos en Juan 3:30, a él le toca crecer y a mí menguar. Este ejemplo de Juan es bueno para usted y para mí. Sinceramente, a mí me toca menguar y a Jesús crecer. Entre menos hay de mí y más hay de Jesús, es mejor. Entre menos aparezco yo y más aparece el Señor, es mejor. A veces hemos confundido los papeles y queremos ser nosotros los que figuramos siempre y se nos olvida que el que debe figurar es Jesús. Es como el burro que entra en Jerusalén el día de domingo de Palmas o de Ramos. La entrada triunfal en Jerusalén no es la del burro. La entrada triunfal es la de ¿quién? La de Jesús. La gente sale a recibir a Jesús. El burro realmente no importa tanto, ¿verdad? Tan importante reconocer que a nosotros nos toca menguar y a él crecer. Qué grandes palabras. Juan sabía quién era Jesús. Él era el Hijo de Dios. Juan entendía que solo era el que preparaba el camino. Su trabajo estaba hecho. Ahora le tocaba a Jesús. Y a Jesús no le tocó fácil. Todos sabemos lo que le tocó a Jesús. Sí, su ministerio creció, pero luego quedó solo. Hasta preguntó, ¿y dónde están los demás? Ni siquiera han podido pasar conmigo unas horas de oración. Ni siquiera los 3 que invité a que vinieran a estar conmigo en el Getsemaní, no están. A Jesús le tocó decir en la cruz del Calvario, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Llegó el momento en que Jesús supo lo que era apurar el cáliz del dolor hasta los bordes. Y Juan sabía que no iba a haber gloria sin cruz. Y por eso es que él dijo, no, a él le conviene crecer y a mí menguar. Aunque a Juan también se lo llevó la tristeza porque le volaron la cabeza.
Juan brilló cuando comenzó su ministerio y preparó el camino para Jesús, pero entendía que ahora le tocaba crecer a Jesús y a él menguar. En su propia vida, estimado amigo, Jesús debe crecer y usted menguar. Ahora, esto es contrario a lo que nos enseñan en los cursos de motivación y de capacitación. Nos veremos en la cumbre. Sí, claro. Entusiasmarnos para que vayamos hacia el éxito y alcancemos el triunfo y vayamos muy lejos y obtengamos todo lo que podamos de esta vida. Pero nadie nos dice cómo bajar de la cumbre. Pero es muy importante que nosotros entendamos que cuando nosotros conocemos a Jesús, a Él le conviene crecer y a mí menguar. Sobre todo si yo soy una persona con serios conflictos emocionales, personales, familiares, económicos. Es más conveniente que en mi vida crezca Jesús y que aquel personaje que soy yo, que no es muy querido ni amado y conflictivo, disminuya. Es mejor si muero a mí mismo y que viva Jesús en mí, para que las cosas cambien y seamos diferentes. Podemos caer en el error de servir para ser vistos o ser reconocidos por los demás por nuestros dones y talentos, pero jamás lo que hacemos se trata de nosotros. Todo se trata de Jesús. Y Dios no comparte su gloria con nadie. En Isaías 42:8 dice: yo soy el Señor, ese es mi nombre. No entrego a otros mi gloria, ni mi alabanza a los ídolos. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no entrega a nadie más su gloria. Sirvamos a Dios nuestro Señor, pero hagámoslo como lo hizo Juan. Juan estaba muriendo al yo para dar lugar al gran yo soy, a Dios nuestro Señor. Tenemos que aprender a recibir elogios. La gente a veces se desborda en elogios por la manera en que cantamos, por la manera en que predicamos, por la manera en que servimos, por la manera en que ayudamos, por la manera en que somos. Nos dan elogios. Y usted reciba los elogios y diga muchas gracias. Pero en su corazón, recuerde que usted es el burro, que es Jesús en usted el que está haciendo la diferencia. Y siempre denle la gloria a Dios nuestro Señor. Por todo lo que es, por todo lo que hace, denle la gloria a Dios nuestro Señor. No hay cosa más grande en la vida que aprender a ser humildes. Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y tendrán paz. Cuando usted es manso y humilde de corazón, usted tiene paz. Usted no se desvela pensando en la competencia, pensando en que su hermano prosperó más que usted, que su primo obtuvo ahora un puesto en público en el gobierno y usted no, pensando en cuántas cosas podemos pensar. Jesús dice: aprenda de mí, que soy manso y humilde de corazón. Lleven mi yugo. Cuando llevamos el yugo del Señor y entendemos que Él es el que manda, que Él es el que dirige, nosotros podemos estar mucho más tranquilos. Hace algunos años estaba en un hospital de mucho prestigio en el país. Y ahí estaba prácticamente agonizando una mujer muy querida en la congregación. Estuvo con nosotros desde el principio. Muy entusiasta, muy colaboradora, muy servicial, muy ejemplar. Pero estaba muriéndose. Y debido a su proyección en distintos ministerios extra iglesia, le visitaban de distintos lugares, la apreciaban. Y había un pastor allí de un
un grupo importante de iglesias que se me acerca y me dice, hermano Jorge, me dice, ¿y usted cómo maneja una situación de estas? Tenemos ahí una mujer que es hija de Dios, que es sierva de Dios, que es eficiente en la obra, que es efectiva en la obra y que hace falta en la obra. Y oramos y ayunamos y reprendemos y decimos y hacemos. Y en vez de mejorar, se agrava. ¿Y qué hacemos cuando se muere? ¿Cómo maneja usted eso? Y en ese momento le dije, mire, le dije, he orado por otros. Es más, oré por el esposo de ella y todos lo dan por muerto y está vivo. Pero he aprendido que Dios no comparte su gloria con nadie. Yo no me llevo la gloria porque alguien sana, pero tampoco me llevo el descrédito si no sana. Porque si Él se lleva la gloria, que Él se lleve el descrédito. No es culpa mía. El Señor sana a quien quiera. Él es soberano y Él dispone a quien sana y a quien no. Yo puedo orar por usted y el Señor lo sana, pero si Él quiere llevárselo porque lo quiere mucho, pues ¿qué puedo hacer yo? Nada más el oficio del velorio y del funeral. Pero yo ni estoy afanado por llevarme la gloria del Señor, ni sufro por llevarme el descrédito porque algo no pasa. Si usted es un extraordinario cristiano, le doy la gloria a Dios. Y si usted es un pésimo cristiano, lo pongo en las manos de Dios. Dios es el que hace la obra. Yo soy nada más el mensajero. El que es mandado no es culpado. Yo voy y le doy el mensaje. El que hace la obra es el Señor, porque a Él le conviene crecer y a mí menguar. A mí no me importa que digan, ay, el hermano Jorge es un gran sanador de enfermos, porque no lo soy. El único sanador es nuestro Señor Jesucristo. El único salvador es nuestro Señor Jesucristo. El único transformador es nuestro Señor Jesucristo. Ay de aquel que se atreva a tomar la gloria de Dios y ilusamente pensar que es su propia gloria. Pensando en las palabras de Juan, a él le toca crecer y a mí menguar. Si servimos en nuestra congregación, ya sea como servidores, músicos, líderes de célula, maestros en la zona de campeones, debemos poder decir, desenfóquese de la posición y enfóquese en la comisión. Lo importante es que se haga lo que el Señor quiere que se haga, que cumplamos la gran comisión. Que lo haga usted, que lo haga aquel, que lo haga el otro, que lo haga yo, no es lo importante. Lo importante es que la orden del Señor se cumpla y que veamos que el mundo viene a los pies de Cristo y es transformado por la gracia de Dios. No se afane o luche por alcanzar un puesto dentro de su congregación, sino porque todos sus amigos y parientes conozcan a Jesús como su Señor y Salvador. En otras palabras, no crezca hacia arriba, crezca hacia abajo. Es decir, tenga descendencia espiritual, tenga hijos espirituales, tenga hombres y mujeres que vienen al conocimiento de Cristo Jesús. Qué importante es ser humildes y entender que somos lo que somos por la gracia de Dios, que tenemos lo que tenemos por la gracia de Dios y no por nosotros mismos. Recuerdo la historia de aquel joven estudiante del seminario bíblico al que le dieron la oportunidad de predicar en una iglesia. Y después de estar años estudiando y preparándose, cuando usted empieza a alcanzar ciertos títulos, ciertas posiciones, usted empieza a creerse mucho en lo humano, eso es vanidad. Cuando presentaron al joven para predicar, él subió con una actitud de mucha imponencia y con mucho cargo y con aquella actitud de que yo les voy a enseñar cómo se hacen las cosas, cómo se predica aquí en esta iglesia. Y empezó a predicar, pero de pronto como que se le confundieron los pensamientos y ya no sabía ni cómo
continuar, al grado de que tuvo que llamar al viejo pastor de la iglesia para que pasara y lo rescatara del enredo en que estaba. Y bajó el joven predicador, desanimado, humillado, avergonzado. Y luego le dice al joven: mire, pastor, ¿qué me pasaría? ¿Por qué me hice bolas yo ahí? Si yo estaba bien, pero yo estaba seguro. Le dijo el viejo predicador: si hubieras subido como bajaste, hubieras bajado como subiste. Porque el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Y eso es muy cierto, hermanos. No se crea usted muy salsa. No se crea usted el más hábil. No se crea usted el que todo lo sabe y todo lo puede. Al contrario, confíe en Dios y se asombrará de lo que Dios puede hacer con su vida. Mateo 20, 25 al 28 dice: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser el esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Queremos nosotros ser grandes? Seamos siervos de todos los demás. ¿Queremos ser primeros? Preparémonos para dar nuestra vida en rescate por muchos. Encárguese de Jesús, crezca en su vida, y que ese Jesús en su vida haga que otros vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Gálatas 5:19 nos muestra si somos gobernados por el Señor o somos gobernados por nuestra propia naturaleza pecaminosa. Dice Gálatas 5:19, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, dice el versículo 22, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Por algo dice también la Escritura: prefieran en honra los unos a los otros. Mejor si es honrado otro antes que yo. Pero para eso se requiere ser maduros. Los inmaduros viven con celos, con envidias, con disensiones. Usted puede lograr la prosperidad en todas las áreas de su vida: personal, familiar, laboral y en las relaciones con otros. Solamente hay una condición: conocer, creer y obedecer con disciplina los principios que gobiernan la abundancia sobre la tierra. Del pastor de Fraternidad Cristiana de Guatemala, Editorial Mundo Hispano presenta
Fórmulas Bíblicas para Prosperar, un excelente recurso para pastores, líderes y creyentes en general, con consejos prácticos y útiles para cursos de estudio sobre mayordomía y finanzas en su congregación. Adquiéralo hoy mismo y empiece a experimentar en su propia vida cómo Dios hace lo que dice que hará con quienes lo obedecen. Para más información, llame al 502-2243-2243 o visite frater.org y editorialmundohispano.org. Adquiéralo en su librería preferida. Ahora también puedes enviar tus diezmos, ofrendas y promesas de fe en frater.org, dando clic en donaciones. Tu apoyo nos servirá para seguir proclamando a Jesús para transformar la nación. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info@frater.org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org, Ciudad de Guatemala.